¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en una emisión más de La Justicia a tu alcance. Este programa es resultado del esfuerzo conjunto de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. La Justicia a tu alcance es un esfuerzo realizado por muchas personas para poder llevar hasta sus hogares los temas más importantes de la justicia en nuestro estado. Este programa, como ustedes saben, está hecho para que hablemos de muchos de los temas que pueden ser determinantes e importantes en nuestra vida cotidiana. Hablar de temas jurídicos no solamente tiene que ver con pláticas de abogados ni con temas que pudiéramos decir especializados, sino que tiene que ver en gran medida con nuestra propia vida cotidiana. Tiene que ver con esas relaciones que nosotros entablamos en nuestra familia, con otras personas, con relaciones comerciales, relaciones contractuales y de distintos tipos. De eso hemos estado hablando en La Justicia a tu alcance y hoy tenemos un tema muy importante, muy cotidiano, muy cercano a nosotros, que además seguramente hoy les va a resultar muy interesante y después seguramente también este programa será uno de los muchos programas que muchos de nosotros regresaremos a revisar, a volver a ver, para tratar de entender ciertas situaciones que posiblemente nos ocurran en nuestro día a día. Esta noche vamos a hablar del juicio especial de desahucio. Para que podamos entrar en materia y ver un poco más a detalle todo lo que implica este juicio y las cuestiones derivadas de un contrato de arrendamiento, vamos a ver esta cápsula que preparó nuestra producción y regresamos. El juicio de desahucio es el proceso judicial mediante el cual el propietario del local, o mejor conocido como arrendador, pretende recuperar el bien inmueble que tiene alquilado a alguna persona porque no paga la renta o de cantidades asimiladas a la misma, ha expirado la duración del contrato y no quiere dejarlo, o bien hay alguna otra causa legal o contractual de resolución del alquiler. La causa más común es el impago de las rentas, por ello la ley regula más minuciosamente este supuesto, por lo que se debe tener en cuenta dos cuestiones. A. Se ofrece la posibilidad al arrendador de que condone todo o parte de las cantidades debidas si el arrendatario desaloja voluntariamente el local en el plazo que señale el arrendador y que no será inferior a 15 días. B. El arrendatario puede enervar el desahucio si paga lo que debe. Pero, ¿qué significa enervar el desahucio? Esto se refiere a que el arrendatario puede evitar ser desalojado del local si paga la integridad de las rentas y demás cantidades debidas. Esta posibilidad solo se puede ejercitar por el arrendatario una vez durante toda la duración del contrato, es decir, si existe un contrato de arrendamiento de 5 años de duración y en el primer año la arrendataria deja de pagar 2 mensualidades y la propietaria ejercita la acción de desahucio, la arrendataria puede pagar lo debido y seguir en el local, pero si 2 años más tarde vuelve a dejar de pagar y la propietaria vuelve a solicitar el desahucio, ya no podrá realizar la enervación del desahucio. Para entender mejor, la enervación del desahucio es una segunda oportunidad que se concede al arrendatario. Una vez admitida a trámite la demanda, el juzgado requerirá al arrendatario para que desaloje el local y pague las cantidades que adeude a fin de que pueda enervar la acción. También para que se oponga a la demanda y alegue lo que estime oportuno sobre las rentas que se reclaman o sobre la enervación. En este momento, el arrendatario deberá manifestar si acepta la oferta de condonación de las cantidades debidas y desaloja voluntariamente en caso de que se le haya realizado. Al mismo tiempo, se señalará fecha y hora para la vista en caso de que hubiera oposición y señalará también el desahucio. Si el arrendatario no se personara ni formulara oposición, se procederá al desalojo directamente en la fecha señalada. Si una vez que le han hecho el requerimiento, el arrendatario desaloja el local pero no paga las rentas, el señalamiento para la fecha de desahucio quedará sin efecto, salvo que el propietario diga que quiere que se lleve a cabo a los meros efectos de que se levante el acta sobre el estado del local. Para la reclamación de las cantidades debidas, seguirá la ejecución. Como ven, este es un tema muy cercano a nosotros, es un tema que ya sea bajo la figura del arrendador o la figura de arrendatario, es decir, cuando nosotros tenemos un local o un bien inmueble para arrendar, para dar en renta, o cuando nosotros rentamos, pues esta es una de las cuestiones que de manera posible y a veces hasta cercana, pues nos puede ocurrir. Por esa razón,
decidimos hoy abordar este tema y para poder hablar con más detalle y con más especialización de esta cuestión tan importante, nos acompañan esta noche en La Justicia a tu Alcance dos juezas integrantes del Tribunal Superior de Justicia que nos van a hablar y nos van a explicar con todo detalle, con toda precisión, algunas de las preguntas más importantes que todos tenemos respecto a este tema. Nos acompaña, a mi derecha, está la licenciada Jessica Maribel Arango Bravo. Ella es titular del Juzgado Sexto Civil del Centro. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Gracias. Y también se encuentra con nosotros la licenciada Lucero Hernández Melchor. Ella es jueza titular del Juzgado Civil de Etla. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues bueno, para que podamos entrar en materia y no perdamos ni un minuto de los pocos que tenemos para hablar de esto, ¿cómo pudiéramos definir al juicio especial de desahucio o al juicio de desahucio? Iniciaríamos indicando que es un procedimiento de carácter judicial que se tramita ante un juzgado civil o un juzgado mixto según el distrito en el que estamos, porque es la autoridad competente de conocer aquellos procesos que tienen por objeto el lanzamiento de una persona, de un inquilino moroso que no ha realizado el pago de 2 o más meses de arrendamiento. Y la finalidad que persigue es que el propietario o el arrendador de ese inmueble recupere la posesión de ese local comercial o habitación según lo que haya arrendado. Muy bien, tendríamos entonces que partir de la distinción de dos supuestos. Uno pudiera ser el de la recuperación, digamos, de las rentas no devengadas, o ¿cómo se dice?, no pagadas. Y en específico, hablando del juicio de desahucio, tendríamos más bien que hablar de la posibilidad de recuperar físicamente el bien desalojando a la persona que en este caso ha dejado de pagar 2 o más meses de renta. ¿Cómo hacer esta distinción en el sentido de la finalidad entre el juicio de desahucio y cuál pudiera ser otro juicio que se desahoga también en el sentido, pero de recuperar lo que no ha sido pagado? Bien, yo creo que nos enfocamos primeramente al juicio de desahucio. Como bien lo dice la compañera juez, efectivamente el juicio de desahucio únicamente y la finalidad de ese juicio es pues que el arrendador recupere el inmueble, ¿no? Y creo que dejamos aparte lo que corresponde a las rentas. Bien, pues puede también pagar el inquilino, el arrendatario, el pago de la renta en ese momento, pero no es la finalidad de un juicio de desahucio. La finalidad de este juicio es que efectivamente pues el arrendador recupere el inmueble porque el inquilino ha incurrido en esa falta de pago de 2 meses. Y posteriormente, tal vez en diversos juicios, puede el arrendador reclamar el pago de las rentas, pero no es la finalidad propiamente de este juicio. Únicamente este juicio se va a enfocar a que el arrendador desocupe por falta de pago de rentas de 2 meses o más. Claro, y bueno, se habla de 2 meses o más. Una cuestión como esta puede ser establecida en el propio contrato de arrendamiento o es una cuestión que establece la ley que después de la segunda renta no pagada se pueda acudir al juicio de desahucio. Sí, pueden expresarlo las partes en el contrato. Al momento de que firman un contrato, las partes se obligan en la forma y términos que ellos desean acordar. Sin embargo, las cláusulas que sean contra derecho no se tendrán por puestas. En este supuesto, que ellos indiquen por falta de pago de 2 meses de renta o más, se demandará el desahucio, aun cuando no lo establezcan en el contrato, es una posibilidad que el legislador le da, una ventaja que le da el legislador al propietario o al arrendador, e indica, para poder entablar el juicio de desahucio únicamente se necesita ese contrato de arrendamiento escrito y la sola expresión del actor en los hechos de su demanda de que la persona, el inquilino, ha dejado de pagar 2 o más meses de renta. E incluso dice la sola expresión, porque en todo caso quien está obligado a acreditar o a probar que ya realizó los pagos que le está reclamando el propietario, ya los realizó, le corresponde a la parte demandada. Si él acredita en el acto que le están notificando el desahucio
que ya pagó, exhibe su último recibo de pago y dice, aquí está, él me está reclamando enero, febrero y marzo, y aquí está mi último pago de marzo del 2017. Con eso se le tendría que dar vista a la parte actora para ver si ese recibo es auténtico o si lo va a objetar. Si él reconoce y dice, no, sí, efectivamente, ya me había pagado, se da por terminado, se da por concluido el juicio de desahucio. Ya no se logra el lanzamiento porque se ha acreditado que no existe el amor en el pago. Claro, es como vemos, un tema bien interesante. Ahora bien, porque digo, dentro del universo de posibilidades que tiene un juicio como este, creo que una de las preguntas que pueden surgir desde el primer momento es, ¿este juicio se tiene que preparar de alguna manera? Es decir, si yo le estoy rentando a X persona un bien inmueble y me deja de pagar, yo le tengo primero que mandar una notificación extrajudicial, es decir, como luego ocurre que por escrito hacen constar, oye, te estoy cobrando y no me estás pagando, para que con eso esta pueda ser la base de la acción que yo voy a intentar ya ante un juzgado, o es directo como se tiene que, o aplica sin necesidad de pasar por esa cuestión que pudiéramos decir sigue siendo entre particulares, que yo te requiero, como no me pagas, ahora sí voy ante el juzgado. ¿Tendría que ser así o tendría que ser directo? No, este tipo de juicios, lo que es el desahucio, no requiere ningún tipo de requerimiento judicial, extrajudicial o notarial. Basta únicamente la presentación de la demanda y que yo indique además la falta de pago de los 2 o más meses de renta. No hay necesidad de algún requerimiento previo. Sí, o sea, legalmente la ley pues nos establece que si el arrendatario deja de pagar 2 meses o más, automáticamente el arrendador tiene este derecho de demandarlo a través de este juicio, el juicio de desahucio por falta de pago. No hay necesidad, como lo dice la compañera, exactamente de ser un requerimiento previo. Tal vez puede pasar, ¿no?, en la vida cotidiana, de que el arrendador va a la casa que está arrendando o local, decirle, ¿sabes qué? Págame, pero no es una formalidad legal que se exige para entablar esa demanda. Eso tal vez lo pueden hacer y creo que comúnmente se hace, ¿no? Que va y a tocarle y no quiere salir, pero es una forma cotidiana que se hace, pero legalmente no lo exige la ley. Claro, ¿y qué ocurre, por ejemplo, en los casos de contratos verbales? Aquí, creo que debe haber ahí una cuestión bastante particular en eso, ¿no? sí, aquí de inicio podríamos indicar el juicio de desahucio no procedería, porque necesariamente el Código de Procedimientos Civiles nos exige la existencia de un contrato escrito. Entonces, si yo realicé un contrato verbal, puedo preparar mi juicio a través del otorgamiento y firma de un contrato de arrendamiento o un juicio sumario de terminación de contrato verbal, pero ya no propiamente un juicio de desahucio. El hecho de que no esté el contrato escrito sí nos limita al ejercicio del juicio de desahucio. Claro, perdón que me salga un poco del tema, pero me parece muy interesante esto. Si nos lo puede explicar, ustedes que son expertas en este tema, ¿cómo se lleva a cabo este juicio de terminación de un juicio verbal? Ajá, digo, sé que no es el tema, pero bueno, creo que muchos nos estaremos preguntando, bueno, ¿eso qué es? ¿Eso con qué se come, no? Sí, aquí tendría primero, uno de los elementos de la acción que tendría que acreditar es la existencia de ese contrato verbal. Tendrían que especificar cómo fue pactado ese contrato, si fue por tiempo o no fue por tiempo determinado, para poder ordenar la terminación de ese contrato. Pero lo que regularmente se hace es preparar el juicio y realizar un otorgamiento y firma de contrato. Es un juicio sumario civil. Ahí lo que es el actor presenta un contrato en donde él estipula cuáles son las cláusulas que de manera verbal ellos pactaron. Y aquí se demanda ese otorgamiento y firma al demandado, y para el caso de que éste no desee firmarlo, en sentencia nosotros en rebeldía tenemos que firmar ese contrato para ya obligarlos a cumplimiento. Entonces, ya preparado ese contrato, ya podría demandar en todo caso su desahucio, porque sí, el legislador es muy específico en indicar debe de presentar contrato escrito. Escrito. Claro, esto resulta importante porque, bueno, vivimos en por eso
quise abundar un poco en este tema que me pareció muy particular, porque vivimos en un estado en donde muchas de las relaciones jurídicas se hacen también a través de la palabra, ¿no? Que se hacen verbales. Entonces me parece que este puede ser también un tema que es concomitante al que estamos tratando, pero me parece bastante importante para que podamos entender también la naturaleza de un supuesto que puede ser más cotidiano a lo mejor de lo que pensamos, ¿no? Sí, de hecho sí se da, efectivamente. Aquí la ley sí exige que sea el contrato escrito, ¿no? Para poder entablar este juicio de desahucio, pero sí se da también muchas ocasiones de que no existe un contrato. A veces por la confianza, ¿no? Entre persona a persona, por familiares, amistades, se presta una casa y no hay un contrato en sí escrito. Entonces ahí es donde creo que se debe entonces en su caso promover este tipo de juicios para que exista un contrato escrito a través de ese juicio de otorgamiento y firma de contrato, para posteriormente ahora sí iniciar este tipo de juicios donde sí se exige el contrato escrito. Claro, como ven es algo muy interesante, es algo que lo tenemos muy al alcance, a veces de manera desafortunada, pero también es la oportunidad para defendernos cuando a veces pues, estamos en una situación así y no sabemos qué hacer. Entonces, esa es la finalidad de este programa, por eso se llama La Justicia a tu alcance. Vamos a una pausa y regresamos en un momento. El artículo 965 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca requiere para la procedencia del juicio de desocupación por falta de pago de renta que se acredite que la persona contra quien se inicia el procedimiento ocupa el inmueble a título de arrendatario o inquilino. Ahora bien, el promovente del desahucio está obligado a comprobar la existencia del contrato de arrendamiento celebrado con el inquilino, lo que no se verifica con una información testimonial o que no comprenda pregunta alguna respecto a la existencia de dicho contrato, por lo que no es legal que en tales condiciones se dicte acto de requerimiento para la desocupación. Bueno, pues regresamos a La Justicia a tu alcance. Estamos comentando fuera del aire muchas de las aristas que tiene un tema tan importante y tan particular y tan cercano a nosotros como este. Estamos hablando, como les decíamos hace un momento, del juicio especial de desahucio. Este juicio que se entabla cuando en una relación de arrendamiento, es decir, cuando una persona le renta un bien inmueble a otra, deja de pagar y entonces se inicia un procedimiento ante un juzgado civil para poder recuperar ese bien inmueble. Es decir, como se dice coloquialmente, para lanzar a la persona que lo está ocupando ya sin pagar el arrendamiento del lugar y recuperar la posesión del bien, pues bueno, para dejarlo en aptitud a lo mejor, pues de volver a disponer de él para a lo mejor otro arrendamiento o bueno, ya la cuestión que se considere. Nos acompañan esta noche dos juezas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca que nos están hablando de este tema tan importante. Para que podamos continuar, ¿cuánto dura un juicio de desahucio? Sabemos que hay, los que tenemos cierta idea de los juicios, sabemos que hay juicios ordinarios, procedimientos especiales. En este caso, un juicio de desahucio, ¿cómo lo pudiéramos ubicar dentro del universo de juicios que existen? Sí, de inicio el juicio de desahucio es un juicio sumario por su naturaleza y si nosotros atendemos a los plazos que nos señala el legislador, aproximadamente estaremos terminando un proceso ya con su emisión de sentencia en un mes, mes y medio. Pero nosotros sabemos que existen cargas laborales en muchas ocasiones
O también en ocasiones van en un primer intento para realizar el emplazamiento al demandado y el domicilio está mal o hay alguna variante en el domicilio y eso hace que se prolongue un poco más el juicio. Pero yo creo que los juicios de desahucio no tardan más de 6 meses, siempre y cuando no exista lo que se le llama en el ámbito jurídico como chicanear, ¿no? Que la contraparte busquen alargar el... Exacto, empiecen a alargar el proceso, promoviendo incidentes que a todas luces saben que no son procedentes, recursos que saben que no son procedentes, pero los intentan con la finalidad de seguir dilatando el proceso. Entonces, ordinariamente, de 1 mes y medio a 2 meses durará el proceso. Claro, y para poder iniciarlo, bueno, hablábamos ya hace un momento de la necesidad de que exista un contrato por escrito. ¿Qué otro documento tendríamos que presentar? Por decir, yo como arrendador que quiero que mi inquilino ya se vaya porque no me ha pagado más de 2 meses, ¿qué documentos tendría yo que presentar? ¿Mi contrato? ¿Una demanda? ¿Escrituras? ¿Qué tendría yo que llevar? Pues precisamente este juicio es como esto, un juicio especial, no exige más requisito que el contrato de arrendamiento escrito. No hay más documentos que tenga que acompañar para que esta acción se inicie con el contrato de arrendamiento, donde firman pues el arrendador o el dueño de la casa y el inquilino o arrendatario, como se le llama legalmente, ¿no? El arrendatario. Únicamente entonces sería el contrato de arrendamiento. Claro, y una vez que se presenta, bueno, me imagino que también se presenta una demanda, ¿no? Un Claro, escrito, acompañado este contrato con el escrito de demanda, exactamente. en donde se narran los Pues, hechos. Sí, es una demanda formal, ¿no? Una demanda formal donde va a suscribir el dueño, o en este caso yo creo que más propio no decir el dueño, sino que el que firma el contrato, ¿no? El que firma el contrato con el carácter de arrendador, es el que va a presentar la demanda, el que tiene ese derecho de entablar ese tipo de juicios. A través de esa demanda, con las formalidades, como es exactamente, tiene que formular los hechos. Pues yo creo que los hechos pues van encaminados a decir que por falta de pago de rentas ejercita este tipo de juicios, ¿no? Y donde también se va a acompañar pruebas, pero la prueba más importante pues considero yo que sería este contrato de arrendamiento, que es una prueba documental que pues tiene todo el valor para ejercitar ese tipo de acción. Claro, y digamos así, yo presento mi documento mi escrito de demanda con mi contrato de arrendamiento adjunto, y después, ¿qué pasa? Lo presento, me lo admiten, y de ahí, ¿qué pasos se llevan a cabo, se desahogan ante un juez, en este caso como ustedes? A nosotros nos presentan, bueno, aquí en los juzgados del centro lo presentan a través de oficialía de partes común, ya lo turnan al juzgado que corresponda. Una vez que nosotros tenemos en poder esa demanda, analizamos si efectivamente fue acompañado ese contrato de arrendamiento, que nos están indicando que la acción que están demandando es el desahucio por la falta de pago de 2 o más meses de renta, y dictamos un auto de erradicación o auto de inicio. Aquí es importante también advertir del contrato qué tipo de, para qué efecto, para qué destino fue rentado ese bien, si fue para local comercial o industrial, si fue para casa habitación o fue para una finca rústica. Va a depender del tipo de finalidad para la cual se haya rentado, el tipo de plazo que nosotros le vamos a dar para la desocupación y entrega del bien, o en su caso, para ordenar el lanzamiento. Si es únicamente para casa habitación, le damos 20 días. Si son para local comercial, son 40 días. Y si es para una finca rústica, son 90 días. Nosotros, una vez que lo hemos detectado, le otorgamos el plazo y comisionamos al ejecutor. El ejecutor acude al domicilio del demandado, le hace saber que se ha demandado, que su arrendador le ha entablado una demanda por esta falta de pagos y el término que se le concede para el lanzamiento, o bien para que acredite el pago, que puede pasar 2 cosas, que en ese momento acredite con lo que habíamos comentado hace un momento, con el último del recibo, está al corriente del pago, o bien en ese momento reconozca y diga sí debo, y aquí está el pago de las rentas. Pago que inmediatamente tendremos que hacerlo a la parte actora, y con eso se da por concluido el juicio de desahucio. Muy bien, ¿y qué pasa? ¿Pero qué pasa si dice no? Pues es más, ni te acepto el escrito que me
¿cómo se dice? La demanda. La demanda, cuando le corren traslado, es decir, cuando lo notifican de que está demandado. ¿Qué pasa si en este caso el arrendatario, el inquilino moroso, vamos a decir así, pues dice, no, ¿sabes qué, ejecutor? Yo ni siquiera te admito el documento, o bueno, lo recibo y no hago nada. Así como hacen muchos, ¿no? Lo pegan en el refrigerador y no hace nada. En ese caso, ¿qué ocurre? Bueno, yo quiero aclarar algo, ¿no? En este tipo de juicios, como efectivamente es un contrato de arrendamiento por falta de pago de rentas, o sea, es decir, de un local, una casa, una finca rústica, la característica principal es de que el notificador vaya exactamente al local, la casa o finca rústica que se está el objeto del contrato, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí tiene que ir el notificador y el notificador tiene que cubrir formalidades que la ley le exige para llevar a cabo una notificación donde el arrendatario se entere perfectamente del contenido de ese auto que nosotros dictamos, en donde se le está diciendo que tiene que justificar que está al corriente o que tiene que pagar las rentas y si no será lanzado. Entonces, tiene que ir directamente al local y si el arrendatario, no quiere recibir o se niega, hay formalidades que tiene que cubrir el notificador, entre ellas es de que si no está, pues le puede notificar con otra persona. Si no está otra persona en ese local, también la ley prevé que puede ser con el vecino. O sea, necesariamente el notificador tiene que cubrir esas formalidades para que el arrendatario se entere, aunque no quiera o no quiera recibir. Cubriendo esas formalidades, él queda legalmente notificado. Claro. Y si de todos modos dice, pues no hago nada, o sea... Si dice, bueno, me espero hasta que me saquen, ¿qué directamente, digamos, el siguiente paso ante el juzgado es que decreten el lanzamiento o se abre algún espacio para, bueno, en este caso si dice no voy, pues no va a ofrecer nada, ¿no? Ninguna prueba, ni mucho menos. Pero existe también un plazo probatorio, se desahogan alegatos o simplemente es como un acto mecánico de te demando y te saco. No, nosotros lo que hacemos es declarar la rebeldía dentro del plazo de 5 días que él tenía para contestar. No lo hizo, declaramos la rebeldía y señalamos una audiencia, porque solamente es una audiencia de pruebas y alegatos, que generalmente son pruebas que se desahogan por su propia naturaleza, el contrato de arrendamiento, el instrumental de actuaciones, una fase para alegar, vengan o no vengan las partes, únicamente se tienen por reproduciendo todo el contenido de la demanda y de ahí dictamos nosotros nuestra sentencia. Como es un juicio sumario, tenemos 5 días para la emisión de la sentencia. En esa sentencia, como efectivamente se acreditó el contrato de arrendamiento escrito y la falta de pago, el sentido de la sentencia ineludiblemente va a ser en sentido condenatorio. Entonces aquí nosotros, si ya transcurrió ese plazo de los 20, 40 o 90 días que se les otorgaron, otorgaremos otros 5 días más para el cumplimiento voluntario de esa sentencia. Y le decimos, si en 5 días tú no cumples voluntariamente con esa sentencia, ordenaremos el lanzamiento forzoso. Aquí ya con el auxilio de la fuerza pública e incluso facultando al actuario para que puedan romper las cerraduras y lograr el lanzamiento de ese inquilino. Claro. O sea, perdón, nomás para apuntar un poquito, claro. Efectivamente, si el inquilino está en una conducta negativa, por decirlo así, que aunque reciba los documentos, ¿verdad?, que se los haga, ya sea que lo reciba personalmente, como decía yo ahorita, alguna otra persona, un vecino, si ya está legalmente notificado y él dice, pues no acudo al juzgado, no contesto este escrito, aún así, cuando no haya contestado, si ya está, como digo, está legalmente notificado, exactamente se le dio ese plazo para que él pudiera en su caso defenderse, ¿verdad? Decir, pues ya pagué o no he pagado por X razón, pero sí tiene esa oportunidad de él de los 5 días de contestar la demanda y si no lo hace, pues las consecuencias son esas, ¿no? De que en su momento se dicte la sentencia y se le va a ordenar que sea desalojado de manera, si no es voluntaria en ese momento, se va a hacer de manera forzosa. Claro, y bueno, hablamos del lanzamiento, es decir, primero estos 5 días donde le dices, mira, yo por decirlo de alguna manera, te invito a que te vayas, ¿no? En ese plazo de 5 días, o sea, tú ya estás condenado a irte, ¿no? Así es. Si no ocurre, físicamente, ¿quién ejecuta el desalojo? ¿Personal del juzgado? ¿La fuerza pública? ¿O cómo ocurre un acto de ese tipo que me parece que es de particular
naturaleza. Sí, una vez que nosotros ya hemos certificado que transcurrieron los 5 días sin que esta persona cumpla de manera voluntaria, comisionamos al ejecutor del juzgado para que él se constituya en compañía de la parte actora en el domicilio objeto del arrendamiento. Y ahí va a poder, pero va con auxilio de la fuerza pública, para que ellos resguarden el orden, para evitar de que exista una alteración o alguna cuestión de esa naturaleza. Y facultamos, como habíamos dicho, que el que puedan romper cerraduras, para el caso que en ese momento la casa se encuentre cerrada con candados, con 2, 3 candados o cadenas, para que no se pueda ingresar. En ese momento rompen cerraduras, ingresan al inmueble y si hay bienes en ese inmueble, en ese local, se proceden a sacar y se procede a realizar un inventario que realice el ejecutor de todos los bienes y las características que tienen esos bienes y se depositan ante la autoridad municipal para quien sea el propietario de esos bienes los reclame y los recupere ante la autoridad municipal. Pero es el ejecutor el que realiza esa diligencia. Claro. Y es, vamos, si pusiéramos, para que tengamos un poco más también de contexto, ¿son comunes estos juicios en los juzgados? Sí, Sí, pues por decirlo así, no es desafortunadamente, pero sí efectivamente, bastantes juicios se dan en estos juzgados, mayormente creo que aquí en el centro, por la ciudad, ¿no?, que es más grande, pero se da en todos los distritos, en todos los municipios se da este tipo de juicios. Además de que el arrendador o dueño del local, pues utiliza este tipo de juicios, ¿por qué? Porque son más rápidos, ¿no? Y yo creo que la finalidad que se persigue, como es que el arrendatario o el inquilino se retire con sus cosas, pues yo creo que por eso se utiliza muy comúnmente ese tipo de juicios. Claro. Hay otras cuestiones que me gustaría seguir platicando. Por ejemplo, me lo responden después de la pausa. ¿Pudiera operar alguna forma alterna de solución de conflictos en un asunto como este? Pero bueno, no me respondan. Vamos a una pausa y regresamos a La Justicia a tu Alcance. No nos tardamos nada. Conforme a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, el artículo 257 dicta: la contienda judicial principiará con demanda escrita en la que se expresarán 1. El tribunal ante el que se promueve. 2. El nombre del actor y la casa que señale para oír notificaciones. 3. El nombre del demandado y su domicilio. 4. Las prestaciones que se reclamen con sus accesorios. 5. Los hechos en el que el actor funde su petición, numerándolos y narrándolos sucintamente con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda preparar su contestación y defensa. 6. Los fundamentos de derecho y la clase de acción, procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos aplicables. 7. El valor de lo demandado. Precisamente con la demanda debe el actor presentar todos los documentos justificativos de su acción y, además, anunciar las pruebas que se proponga rendir. Asimismo, el artículo 258 del Código antes mencionado determina: admitida la demanda, se mandará a correr traslado con la copia de la misma, de los documentos y del auto de inicio a la persona o personas contra quienes se promueva, emplazándolas para que la contesten dentro del plazo de 9 días. Bueno, pues continuamos aquí en La Justicia a tu Alcance. Estamos hablando sobre el juicio de desahucio, sobre todas las particularidades que implica, todo lo que dice la ley al respecto sobre los derechos y los deberes que tienen tanto el arrendador como el arrendatario cuando ya se encuentran en una situación pues complicada, en el sentido de que el inquilino, como decimos o conocemos coloquialmente, a quien renta un local, una casa o una finca rústica, pues deja de pagar. En este caso, pues estamos platicando de todo lo que puede ocurrir, la gama de posibilidades cuando ya se tiene uno que enfrentar
a la necesidad de que se desaloje ese bien que ha sido rentado y por el que se dejaron de pagar las correspondientes rentas. Una pregunta que se quedó antes de irnos al corte es si en este juicio, en este tipo de juicios, puede llegar a operar alguno de los mecanismos de justicia alternativa, es decir, la mediación, la conciliación o alguna de estas figuras que son tan útiles para resolver un problema sin llegar a, pues vamos a decir así, o bueno, en este caso creo que ya existe un pleito, ya existiría un pleito legal, pero que pudieran resolverse antes de llegar a una sentencia. Nosotros desde que emitimos nuestro auto inicial, les hacemos saber a las partes que en términos del legislador en el artículo 133 les da la posibilidad de que concilien, pero nosotros como tal no señalamos una audiencia para que concilien las partes. Aquí nos auxiliaríamos mucho de lo que es otra instancia, otra institución que pertenece también al Poder Judicial, que es la justicia alternativa. Pueden ellos acudir a través de esas oficinas y plantearles también acerca de este juicio, aunque la naturaleza del proceso aquí es el pago de las rentas. Entonces, a lo mejor aquí la posibilidad de conciliación sería en cuanto a los pagos de las rentas, si el arrendador le pudiera perdonar algunos pagos de rentas, podría ser solamente alguna posibilidad de que pudieran llegar a la conciliación, porque la finalidad es el pago de la renta. Claro. Otra de las cuestiones, y lo voy a tratar de poner con un ejemplo que además creo que no es tampoco tan alejado de la realidad de lo que ocurre y de lo que del tipo de decisiones que pueden también tomar en una situación como esta, que por ejemplo comienzan cuando yo le estoy rentando a X persona un bien y me deja de pagar, entonces voy y le corto la luz, voy y le cierro la llave del agua porque a lo mejor tengo esa ventaja física. O como puede pasar en otros casos, que también yo creo que no es nada alejado de la realidad, que van y yo digo, pues yo soy el dueño del local y tú no me pagaste 2 meses de renta, y antes de ir al juzgado, o sea, es decir, antes de iniciar cualquier acción legal, voy y le echo candado y ya no dejo entrar a mi inquilino. ¿Qué consecuencias tiene una decisión como esta tomada por el dueño o como decían hace rato muy bien, la persona que firma el contrato de arrendamiento? ¿Qué consecuencias puede tener esto? ¿Puede llegar a ser un riesgo para el propio arrendador? Sí. De hecho, partimos del mandato constitucional que dice que ninguna persona puede hacerse justicia por propia mano y hacer uso de la fuerza para poder ejercer un derecho. Entonces, sí es muy arriesgado, es excesivamente arriesgado el que la persona quiera ponerle llave y decir, pongo candados y tú ya no puedes entrar, porque lo que realmente estaría cometiendo, aún siendo el propietario del bien, sería el delito de despojo, porque a él él tiene la posesión jurídica de ese bien derivada de un contrato de arrendamiento. Entonces, por más que nosotros seamos los propietarios de ese bien, si nosotros cometemos ese acto, estaríamos incurriendo en un delito, ¿no? Sí, además porque pues una de las obligaciones del arrendador o dueño de la casa es respetar ese uso que tiene el arrendatario, es decir, la posesión que ya le dio al celebrarse el contrato de arrendamiento. Entonces, él tiene su obligación de respetar ese uso del inquilino, además de que, pues, aparte de respetarle, tiene que hacer las reparaciones también necesarias. Y en ese caso, pues, el inquilino o arrendatario tendría otra acción, también una acción civil, demandarle al arrendador, ¿verdad?, ese no respeto que le hizo a la posesión que tiene, independientemente también de que puede ejercitar esa acción penal, ¿no? Porque debe de respetar, necesariamente no es legal que le esté cambiando la chapa o que le esté cortando la luz, no es legal. Entonces yo considero que una recomendación que sí debemos de darle a los inquilinos, a los propietarios, es no hacer ese tipo de acciones porque todo trae consecuencias jurídicas. Entonces mejor considero yo que la plática con el arrendatario, el inquilino, de que se ponga al corriente o que si ya no puede pagar, ¿verdad?, es mejor que sea por la vía legal si es que ya se entabló una demanda, pero no ejercitar ese tipo de acciones porque también él pues, va a tener problemas. Claro, para que pudiéramos abundar muy brevemente,
y digo, yo sé que no es tampoco el tema del que estamos hablando, pero también viene aparejado. Ahorita hablaban del delito de despojo. ¿Qué consecuencias tiene el hecho de que al cerrarle la puerta esté cometiendo un delito el propio dueño en relación al inquilino? ¿Cuál es la consecuencia es decir, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Nos saca del tema civil y nos mete al tema penal? ¿O cómo lo podemos entender de una manera que, digo, las personas que nos ven desde sus casas puedan decir, esto es lo que ocurre? Sí, aquí lo que tendríamos que hacer la invitación es que cuando una persona ha dejado de pagar las rentas, acudir de manera inmediata con un defensor público, defensor particular, para acudir ante el juzgado para demandar el juicio de desahucio. Porque si toman esas medidas, que volvemos al mismo punto, diciendo yo soy el dueño, soy el propietario de ese bien y por eso tengo el derecho, la posibilidad o el justo derecho para poder cerrar eso o disponer de mi bien. Sin embargo, desde el momento en que se celebra el contrato de arrendamiento y por la naturaleza del contrato de arrendamiento, nosotros de propia voluntad le dimos el uso, el goce de ese bien por el pago de una cantidad de dinero por ese uso y ese disfrute de ese inmueble o de esa fracción, ese local. Entonces, si nosotros le quitamos esa posesión, como le había yo indicado, de mutuo propio, o haciendo uso o justicia por mi propia mano, inmediatamente se configura un delito de tipo penal, porque el legislador configura el delito de despojo cuando se le quita la posesión que jurídicamente tenía el inquilino a través de ese contrato de arrendamiento. Entonces el legislador protege esa posesión jurídica que él está teniendo a través de un contrato de arrendamiento. Entonces ese problema, lejos de ser civil, de que él tenga el derecho ahora de demandar el desahucio, ahora se va a convertir en materia penal, pero ahora al revés. Él va a ser el inculpado, el imputado, ¿no? Exacto, ¿no? Exactamente. Sí, y más que nada porque pues ese delito lo que protege es la posesión, ¿no? La característica principal de este delito es la posesión, el respeto a la posesión que debe de tener, y si la posesión lo tiene el inquilino, el arrendatario, lógico es que si violenta esa posesión que tiene, pues se da ese delito, ¿no? Porque se protege en este caso más que nada la posesión jurídica que tiene el arrendatario. Claro, bueno, creo que una de las lecciones importantes de esta charla que estamos teniendo es la relacionada con que todo debe hacerse con apego a derecho, es decir, seguir los cauces correctos para poder recuperar la posesión del bien, seguir los cauces correctos para poder dar por terminada esa relación jurídica derivada de ese contrato de arrendamiento. Pero bueno, queda la otra cuestión que ahorita la mencionábamos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en lugar de tomar medidas drásticas como pudiera ser echarle un candado por dentro y cerrarle y que pase lo que ya comentamos, qué pasa si empiezo a hacer como pequeños actos de sabotaje? Le quito la luz, le corto el agua, no sé, pequeñas cosas como esas, ¿a dónde nos pueden llevar? No creo que nos lleven a un delito, pero ¿a qué sí nos pueden llevar? Pues yo creo que, como bien lo estábamos diciendo ahorita, ¿no? La obligación del arrendador es respetar el uso de ese inmueble que dio en arrendamiento. Entonces, si él empieza a hacer ese tipo de acciones, no son legales. Para empezar, no son legales porque tiene que respetar el uso. Entonces, yo considero que ahí el arrendatario tendría que platicar primero con él. Bueno, yo sí te debo, pero tampoco tienes el derecho de hacerme ese corte de agua o ese corte de luz, ¿no? Entonces, pues lo que tendría que hacer el arrendatario, si es que se va a iniciar ese tipo de juicios por parte del arrendador por falta de pagos, pues sería una excepción, una defensa que pueda hacer el arrendatario. ¿Por qué no está cubriendo tal vez el pago de esa renta? ¿Por qué? Porque el arrendador también está incurriendo en una cuestión ilegal que no debe de hacer. Entonces, es una defensa que puede utilizar también el arrendatario en su caso de que se le llegue a demandar ese tipo de juicios por falta de pago. Claro, bueno, como ven, es un tema bien importante, lleno de aristas muy importantes, y creo que, como les decía, la lección que debe quedar en este caso es tratar de hacer lo que creo que en el propio sentido común pensamos que debemos hacer, pero con el enfoque
de hacerlo apegado a derecho. Creo que una última pregunta es ¿en dónde podemos encontrar esa asesoría? ¿En dónde están los juzgados? Siempre lo decimos para que todos sepamos a dónde podemos acudir. ¿En dónde están ustedes para que sepan en un momento dado ante qué autoridad tienen que acudir? Sí, si hablamos de aquí del centro, nosotros estamos en la prolongación de División Oriente 618 en la colonia Exmarquesado, aquí en el centro. Aquí están los juzgados civiles, todo lo relativo a la competencia a la ciudad de Oaxaca de Juárez. Ya dependiendo de los distritos judiciales, tienen sus domicilios referente a la competencia en materia civil, porque también algo muy importante, que estos juicios de desahucio únicamente los conocen los jueces civiles o de materia mixta en los distritos judiciales. Claro. Usted que es titular del juzgado en Etla, ¿en dónde está el juzgado? Estamos en la calle de Manuel Bravo, número 5, es casi muy cerca del centro. Y como bien lo dice la compañera, exactamente estos juicios los conoce únicamente en materia civil. El juzgado donde esté el juzgado civil, Etla, Tlacolula, serán los que conocen de ese tipo de juicios. Los mixtos también son conocedores porque conocen de todas las materias. En este caso del centro, pues efectivamente aquí están los juzgados del centro y son los conocedores de este tipo de juicios. Claro, pues como ven, se nos ha ido como agua esta charla sobre este tema tan interesante. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros esta noche aquí en La Justicia a tu alcance. Muchas gracias. Gracias. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes por el favor de su atención. Aquí nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles a las 7 de la noche, en La Justicia a tu alcance. Muy buenas noches.